es un día difícil porque se nos fue una entrañable compañera. A mí me tocó conocer hace muchos años a Daniela. En los frenteamplistas somos una familia grande, una familia numerosa, y es un día amargo que se nos haya ido de manera inesperada. Quizá el mejor homenaje que podamos hacerle sea el de defender esa herramienta maravillosa de la unidad a la izquierda, que muchas veces tiene dificultades, que muchas veces no logramos que nos dé la respuesta necesaria, pero que es la herramienta que las trabajadoras y los trabajadores, que el pobrerío, que el mundo cooperativo, que la pequeña y mediana producción, que la cultura, que el militante estudiantil tiene para luchar contra la desigualdad. Lo otro, felicitarlos por el acto, compañeros. En realidad es un actazo. Es difícil convocar actividades políticas un 21 de diciembre en el Uruguay, donde todo el mundo está en la locura, que parece que se termina el mundo dentro de 2 o 3 días, y el desespero. Es difícil. Y es difícil convocar actividades políticas de estas características en el interior, en la calle. Tratando de reflexionar, de convocar ideas, es complejo. Y es más difícil hoy la lucha política que hace 15 años atrás. Es más difícil. La historia tiene esas paradojas. Yo pisé por primera vez un comité del Frente Amplio en el año 87. Me había vinculado al gremio estudiantil del liceo. Empezaba el liceo y me había vinculado al gremio estudiantil del liceo en la querida Federación de Estudiantes del Interior. Y el ambiente estudiantil y gremial estaba sacudido porque hacía algunas semanas atrás, el mismo día que expulsaban a Germán Araujo del Senado, se había votado la ley que le garantizaba la impunidad a los violadores de derechos humanos. Y bueno, los comités del frente, los gremios estudiantiles, los sindicatos realizaron una tarea gigantesca de recolección de firmas, una campaña conmovedora para que el pueblo decidiera, y un plebiscito conmovedor. Pero esos años de la izquierda, una izquierda que tenía un resultado electoral muy menor al que tiene hoy, mucho más pequeño, solamente 1 de cada 5 uruguayos votaba al Frente Amplio. Venimos de 3 elecciones en las que la izquierda conquistó la mayoría parlamentaria. Era una izquierda que tenía un resultado muy menor en términos electorales, pero que tenía una capacidad muy mayor en términos de acción política, de protagonismo, de participación, de vínculo con los jóvenes, con los movimientos sociales, con los conflictos, con las marchas. Y este es un tiempo, y por eso felicito esta actividad, que me parece que es lo primero. Sabemos el trabajo que cuesta a los militantes organizar actividades de este tipo. Ir a invitar al compañero, conseguir la plata para el volante, los recursos, los compañeros que están ahí, que son los más campeones de la noche, en la parrilla resolviendo, los que consiguieron la plata pesito por pesito para la amplificación, que hoy cuesta más que antes militar políticamente, se hace más complicado. La sociedad se mueve con un vértigo distinto, todo es cotidiano, fragmentado, espontáneo, llame ya, resuelva ahora. Y la discusión política que intenta ubicar un relato global, perspectiva global, causas, horizontes, complejidades en lo económico, en lo filosófico, en lo cultural, dar respuesta, construir organización, forjar base social de cambios. La lucha política, esa que nos apasiona, que nos conmueve, que es la lucha contra la desigualdad. No, la lucha política no son las campañas electorales. Incorpora las campañas electorales. Hay un momento que están las elecciones.
Pero no es las elecciones la lucha política. La lucha política es la organización de tu pueblo para que tu pueblo sea protagonista. Y la construcción de la unidad de las herramientas del pueblo para defender mejor los intereses de las mayorías. Defenderlos en el terreno social. Defenderlos en el terreno económico. Defenderlos en el terreno cultural. Y defenderlos también en el terreno político. Este es un año, compañeros y compañeras, que tenemos el enorme desafío de jerarquizar la política. Esta actividad que tiene como centro el homenaje al aniversario del Partido Comunista. Y si uno recorre la historia de la izquierda, de las izquierdas en el Uruguay, de todas las izquierdas, que con el tiempo nos hemos ido ganando más respeto unos a otros, entendiendo más, y que construimos forja de herramientas comunes. El mejor homenaje que le podemos hacer a esa historia, que arrancó bastante antes del 20. En el 20 nos sacamos la cédula, digámosle, pero tiene que ver con la tradición anterior de las luchas nacionales, de las luchas de los trabajadores, de los gremios estudiantiles, de la cultura, de los viejos inmigrantes que traían en su mochila junto con los oficios las ideas de organización. A veces es una tarea pedagógica ver los debates parlamentarios de las leyes principales laborales en el Uruguay para que no nos cuenten que hubieran sido posibles sin protagonismo popular. Cuando en el 14 se votaba la primera ley de salud laboral de la historia de nuestro país, la 5032, hacía pocos años existía inspección de trabajo y el debate transcurría acerca de los datos de la inspección del trabajo, los parlamentarios partidarios para que hubiera norma laboral apoyaban sus fundamentos diciendo: estas cosas muchos sindicatos ya las conquistaron, ya las tienen, tales fábricas ya las tienen. Cuando en el 15 se vota la ley de 8 horas y se tensa un debate, y en particular en el interior ese debate dio a la forja de la Federación Rural, que acompañó a la Asociación Rural en resistir cuanto cambio social laboral existió en la historia del país, va invicta. A uno le da bronca lo que pasó esta semana pasada con la Asociación Rural del Uruguay diciendo: no voy más a los consejos de salario. Con una actitud prepotente, con un derecho social, con la legislación laboral que estableció en el Uruguay hace unos años, que obliga a que exista negociación colectiva. Que un actor social tan relevante, tan poderoso, se pare en la dirección de pulverizar una conquista de 100.000 trabajadores es un enorme problema. Que para buena parte de la sociedad haya pasado desapercibido es nuestra responsabilidad, es de la izquierda la responsabilidad. No debiera faltar un muro, una asamblea, una discusión donde digamos: no vamos a permitir que eso pase. La izquierda no va a permitir, va a conquistar el gobierno y no va a permitir que en el cuarto gobierno haya patronales que hagan lo que hicieron este año algunas patronales, que fue deteriorar uno de los elementos de conquista social más importante como la negociación colectiva. Pero tan atrás, en 1915 se fundaba la Federación Rural, el mismo año que se discutían las 8 horas, y mientras los parlamentarios decían: miren que ya más de la mitad de los trabajadores conquistó las 8 horas con su lucha. Y esto que después no aparece en los libros de historia, que es el protagonismo popular haciendo la historia, las luchas sociales haciendo la historia, estando o se le regaló a las mujeres el derecho a votar en Uruguay, compañero. O no hubo movimiento sufragista de mujeres que puso arriba de la mesa una vez y otra vez, o la reforma constitucional contra la democracia sensitiva, de aquella vieja constitución en la que los trabajadores no podían votar porque no tenían independencia económica. Se quebró sin lucha. Eso no, que la historia de los cambios sociales y políticos en el Uruguay siempre tuvo ese doble protagonismo. ¿Cómo no? Las izquierdas empezamos a aprender de a poco, porque en el origen éramos mayoritariamente ácratas, anarquistas.
empezamos a aprender de a poco que también no había que descuidar esa trinchera de la institución. Emilio Frugoni fue el primer legislador de la izquierda. Entró de carambola Frugoni para hacer... O sea, hubo un movimiento de abstención a votar del Partido Nacional en medio de quejas y eso ayudó a que Frugoni pudiera ocupar la banca, pero fue un hecho histórico. Y fue un parlamentario que encabezó duras batallas en términos de defender derechos laborales y sociales. Y las conquistas laborales y sociales siempre tuvieron esa doble característica. No estoy diciendo esto con ánimo de historiar hacia atrás, compañero y compañera. Estoy diciendo esto porque es parte del desafío principal que tenemos ahora, no hacia atrás. Las luchas eran con las dos patas. Eran con los pedacitos que íbamos conquistando desde la institucionalidad una parte, pero otra parte importante eran en la sociedad, generando cultura, generando organización, encabezando luchas. Nosotros parimos en parte de la experiencia de esas luchas y en parte de la experiencia internacional, de cómo la Primera Guerra Mundial tuvo un escándalo, que de la vieja Rusia atrasada, 300 años de zarismo, surgió un Estado obrero y conmocionó todo. Conmocionó todo, sacudió, generó una perspectiva posible a los trabajadores al timón del Estado. Y ahí nació una experiencia de la posibilidad abierta ya no en los libros de texto, ya no por 70 días como en la Comuna de París, ya no en una ciudad, de poder acelerar los procesos de transformación, y somos hijos también de esas experiencias históricas. Ahora, ya tenemos que recorrer esas experiencias de luchas. La izquierda siempre estuvo pegada a las luchas sociales, a las luchas reivindicativas, al internacionalismo, desde muy temprano al internacionalismo. Hace más de 100 años hubo una de las masacres más duras en América Latina, en Iquique, en Chile. Fusilaron a los mineros, una página gloriosa, con cosas que conmueven, porque el día antes del fusilamiento, de la masacre a los trabajadores chilenos, se le informó al embajador boliviano para que retirara a los mineros bolivianos para no tener problemas entre los países de la huelga, y los bolivianos se reunieron y decidieron quedarse con los mineros a morir, si había que quedarse. Las luchas obreras tienen esa dignidad increíble, única. No tienen las clases conservadoras, los sectores conservadores, los vinculados al capital transnacional, tienen los recursos, los medios de comunicación, ¿cómo no? Tienen una cultura que les juega a favor, nos aturden a veces a propaganda, pero no tienen ni van a tener nunca esa ética ni esa historia que tiene el campo popular. Esa es nuestra. Ahora, en un momento en el que no había comunicaciones, ni celulares, ni nada, acá estaba la clase obrera uruguaya en solidaridad, y cuando fusilaron a los trabajadores, el general Güez, un 1 de mayo en la Argentina, acá estaba la clase obrera y las luchas populares. Y cuando el juicio de Sacco y Vanzetti, una de las plazas que se ocupaba en solidaridad con los obreros anarquistas que marchaban a la silla eléctrica era la plaza de Montevideo. Había una relación de entender que las luchas de los pueblos eran nuestras luchas. En las izquierdas nos está costando eso hoy. El movimiento social lo tiene más claro. ¿Quién nos enseña el feminismo? Nos está enseñando hoy. Que violan a unas mujeres en San Fermín y ya no es un problema de las mujeres de San Fermín, pasa a ser un problema del movimiento feminista todo. Que hay un drama contra los derechos de las mujeres en la Argentina y el drama es acá, y se vive como propio y se denuncia como propio. Los movimientos sociales muchas veces nos educan y nosotros tenemos que también aprender. A veces los partidos ayudan también a los movimientos sociales, ¿cómo no? Hay experiencia de partidos de izquierda ayudando, dando una mano. Y a veces al revés, son los movimientos sociales los que nos dan una mano, nos ayudan, nos educan. Eso también es parte de la historia, pero es parte de la discusión de hoy. La izquierda uruguaya hace 5 años estaba casi resignada cuando se juntaron las firmas para el plebiscito de bajar la edad de imputabilidad. Casi resignada, y no me lo cuenta nadie esto.
Me tocó tener un montón de reuniones con un montón de dirigentes de izquierda de todos los palos. Las encuestas daban un 75%. Las encuestas que le siguen errando, pero nos siguen cambiando el año. Cada vez le erran más y cada vez les damos más corte. Increíble. Y de golpe surgió como una primavera, un movimiento juvenil, sobre todo juvenil, de jóvenes, que decidieron tomar la historia en sus manos y armaron una movida del no a la baja a lo largo y ancho del país. Nos pintaron la cara, se pusieron al hombro la campaña y triunfaron, y nos ayudaron a triunfar. Hay veces que los movimientos sociales logran tener el protagonismo de la batalla. Y las izquierdas estamos obligados a aprender, a no subestimarlo. A aprender, a orientarnos juntos, a pensar juntos desafíos estratégicos. Este es un momento que tiene en ese punto de la reflexión hacia adelante, pero lo tiene en la historia. ¿O es o no que la unidad de la izquierda dependió de la unidad de los movimientos populares? Hubo mucho internacionalismo en la izquierda, mucho. Hubo uruguayos que se subieron a un barco y fueron a pelear contra el fascismo en España, con lo que tenían. Algunos aprendiendo en el viaje a haber manejado un fusil. Pero la masacre que se estaba dando en España era nuestra, y otros acá que juntaban en cada esquina víveres. La historia de la izquierda uruguaya es una historia maravillosa en ese sentido. Maravillosa, está lleno de páginas gloriosas. ¿Y por qué hay que repetirlas una vez y otra vez y otra vez? Porque una parte de la batalla cultural principal que tenemos que dar ahora, que tiene que ver con que la lucha política no es quedarse en un lugar para ver si soy conserje, secretario, chofer de alguien, de algo, sino la lucha por causa. Una parte de esa batalla se atrinchera en la historia del campo popular. Se atrinchera en la imagen de Gesualdo Sosa, pedagogo Rivera y otros más que fueron a alfabetizar la Cuba recién nacida la revolución para dar una mano. Hay una larga historia de épica y de ética. Ahora, las izquierdas en América Latina, todas son heroicas. Cualquiera que recorra la historia del continente encuentra mucho heroísmo. Mucho heroísmo. Hace menos de un mes estábamos celebrando el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, y a las hermanas Mirabal, que le plantearon lucha a la dictadura de las más sangrientas del continente. Las primeras en entrar a la universidad, las primeras... Pero en general siempre nos costó la unidad. Siempre nos costó mucho la unidad. Nos costó mucha derrota la unidad. La década del 30 enfrentamos las dictaduras de terra, el Partido Socialista por allá, el Partido Comunista por acá, las centrales sindicales divididas, las corrientes progresistas de los partidos tradicionales dando batalla suelta por otro lado, con luchas heroicas pero derrotadas. Sin unidad no hay posibilidad de victoria, con unidad no hay garantía, pero sí hay posibilidad de victoria con unidad. Y las experiencias de los procesos políticos en América Latina nos fueron demostrando de manera impostergable que había que poner una vez, 2 veces, 3 veces, 50 veces, 500 veces la cuestión de la unidad social y política en el centro de nuestra discusión. Pasó en los sindicatos. La década del 50 los metalúrgicos tenían tres sindicatos metalúrgicos. Uno dirigido por Rosario, otro por Toledo, otro por Gerardo Cuesta, pavada de nombre. Y fueron forjándose en la unidad, y el Congreso Aerotextil. Y la unidad se empezó a tejer primero socialmente, compadre. El Zunca en el 54 en su conferencia, y después el Congreso del 58. Empezar. Y la tensión de la unidad, de avanzar en la necesidad de la unidad de nuestro pueblo, en la que las organizaciones de izquierda y también nuestro partido empezamos a aprender que había que construir sacrificios para esa unidad. No fue en una hoja con un lápiz, fue en el medio de las luchas. En el medio que mataban a María del Carmen Díaz en la huelga de Ferrosmar en el 55, en el medio que empezaban a haber mártires de industria frigorífica, Muñoz, Palau en el 57, en el medio de las luchas obreros estudiantiles.
La forja de la unidad y la forja de la perspectiva es en el medio de la lucha. ¿Esto tiene que ver con la historia? No, también tiene que ver con ahora. Nos preparamos para un proceso político, compañeros y compañeras, que es de lucha, es de movilización. ¿Tenemos derecho? No, tenemos la responsabilidad y la obligación de organizar a los trabajadores y a los pobres para que defiendan sus conquistas profundizándola. Ese es el año 2019 que tenemos que hacer parir. De movilización, de un movimiento feminista orientando las batallas para que los derechos de las mujeres no retrocedan, de un movimiento sindical orientando las batallas para profundizar los cambios sociales, de poner plataforma de derechos del techo, de la educación, de la salud, de la redistribución de la riqueza, de confiar en la democracia, de perspectiva popular. La construcción de la unidad tuvo que ver, ¿cómo que no?, con la cada vez más evidente política intervencionista del imperialismo norteamericano en América Latina. Cualquiera que agarre de lejos un libro de historia. Bueno, dentro de 4 años va a cumplir 200 años la primera doctrina internacional, que fue la doctrina Monroe. Ahora, en esos años, Jacobo Barbén ganaba las elecciones en Guatemala, intentaba una reforma agraria y lo intervenían los marines. En esos años se derrotó el proceso popular en Bolivia, asesinaban a Gaitán en Colombia. Esos años, golpe de Estado en Brasil, invasión en República Dominicana. ¿Cómo se fue construyendo la unidad de la izquierda? En medio de un continente cada vez más azotado, porque los cambios políticos y sociales que intentaban amagar, avanzar, terminaban en esas condiciones tan complejas. No es casualidad que la unidad de la CNT, que tiene como aporte, tiene varias fuentes. Uno, el aporte de los estudiantes. Buena parte de las reuniones de las coordinadoras se hacían en el Paraninfo de la universidad, los mismos estudiantes universitarios con los que habíamos marchado juntos en el 58, atrás de una de las consignas que marca la historia del campo popular uruguayo. Obreros y Estudiantes Unidos hacia Adelante nació en el 58 y nos conmueve hasta ahora porque marcó la identidad del campo popular. Creo que junto con el pueblo unido, que se transformó en bandera, en consigna, en seña de identidad de nuestro pueblo, la forja de la unidad en el 64, hacía poco nos había visitado el Che, en el Paraninfo de la universidad. Y los medios de comunicación son más o menos como ahora, no eran muy distintos, eran peor todavía. Más peor que ahora, está difícil, pero eran más o menos igual que ahora en los medios de comunicación. Con esa frase que hace unos años dijo Correa, Rafael, el presidente de Ecuador, que decía: me muerde un perro, y el periodista va y entrevista al perro. Muchas veces, más o menos esa es la lógica de los medios de comunicación. Entonces, cuando el Che estuvo acá, genera una movida de coordinación regional para aislar a Cuba. Cuba pasó a ser un ejemplo horrible. Y como Brasil iba a recibir al Che, y además habían generado cuadrangular una serie de reformas muy moderadas, pero reforma de mayor papel del Estado en los hidrocarburos, el imperialismo norteamericano dio un golpe de Estado en Brasil. Y empezaron a sonar los ecos de que podía haber un golpe de Estado acá, en el 64. Yo a veces les pido, de esto va a haber, siempre va a haber algún bobo en cualquier acto que hagamos, porque parte de la campaña es que un bobo tiene que haber. Pero no le vamos a dar mucha importancia a un bobo calle. Ahora, a la salida del Paraninfo, al Che le hacen una entrevista que es maravillosa. La entrevista le dicen: pero usted, ¿qué es al final? ¿Es argentino? ¿Es cubano? Y él dice: soy argentino, pero también soy cubano, pero soy de cualquier país de América Latina. Moriría por cualquier pueblo de América Latina. Entonces al otro día el diario El País titula: el guerrillero reconoce que no tiene patria. Siempre fueron así de duros los medios de comunicación con los luchadores del campo popular. Siempre nos tiene que extrañar, toda la vida. Pero el golpe de Estado en Brasil nos llegó acá. Nosotros que veníamos discutiendo, por lo menos en el caso nuestro, del 56 con mucha más claridad, sentido estratégico, y del 57 con la declaración programática, hacer sacrificios por la unidad. Y en la central sindical que teníamos más peso, disolverla por la unidad. Ir a construir la unidad social y política. Y construir herramientas de la unidad sin exclusiones como alternativa
para que ese concepto, el de la unidad sin exclusiones, guiara las luchas de nuestro pueblo. Y hoy no es nuestro ese concepto y nos alegra mucho que el concepto de la unidad sin exclusiones sea de todos los compañeros y compañeras de la izquierda uruguaya, porque orientar no es quedarse con la exclusividad de una definición, no. Y en esos años, compañero, era muy legítimo el compañero que decía, está bien tus ideas, pero tenés el 3% de los votos, déjame luchar adentro de los partidos tradicionales para cambiar desde ahí. No es que era un debate que no tenía base de rigor o de sustento. O en ese escenario de América Latina donde te bombeaban y bombeaban gobiernos y el camino electoral viene complicado. No es despreciando las otras orientaciones o juntarse con los comunistas y decir, ay, está bravo. Comunistas somos una cosa, está bravo. Hasta hoy queda resaca de Guerra Fría, Digo, no nos vamos a comer ningún niño los que anda por ahí, ¿no? Ya saben, pero hasta hoy quedan resacas que son de hace 50 años, que horrible. ¿Cómo nos vamos a entender? Pues se fue ayudando a forjar las herramientas de unidad. La izquierda uruguaya, si algo puede modestamente aportar a la izquierda latinoamericana, es la forja de la unidad. Es que mientras en Brasil hay 14, 15 centrales sindicales, 5, 6, en Argentina y en Paraguay hay casi tantas centrales sindicales como y casi ninguna puede joder a nadie, acá tenemos una central única, una FE única, una organización de jubilados única. Se construye una cultura de unidad, de que en el largo recorrido de luchar por la humanidad, de luchar por los que sufren, de construir valores solidarios, los militantes del campo popular no podemos detenernos tanto en las cosas que nos diferencian y tenemos que concentrar la lucha en las cosas que nos unen. Y cuando luchás en las cosas que nos unen, el que tenés al lado es un compañero y después pasa a importar poco si tenías alguna diferencia filosófica un poquito más allá o más acá de para dónde tenía que ir el proceso histórico de la humanidad. También pasa eso. Y lo terminamos aprendiendo en los momentos más complicados, en los momentos más dolorosos. Cuando el compañero que en la cooperativa que bancaba a los gurises, el compañero que estaba preso, no importaba si era socialista, comunista, tupamaro, independiente o de los otros, si no importaba que había un compañero que estaba en la recontra mala y había que dar una mano con el coraje que había que tener en esos años para dar una mano. La unidad está forjada en miles de historias de esas. Y la unidad social tuvo que ver mucho con el golpe de Estado en Brasil, no hay duda. Tanto que la clase obrera, antes del Congreso de la Central, ya vota que iba a una huelga general en caso de golpe de Estado. Antes de forjarse en su unidad orgánica, ya había tomado una decisión común. Si acá hay golpe, va a haber huelga. Porque casi en ningún lado donde había golpe había huelga. Acá va a haber huelga. Acá los trabajadores vamos a tomar la medida máxima. Vamos a demostrar cuál es la clase que defiende la democracia. Hace unos años el gallego Aurelio González, fotógrafo, protagonista privilegiado de esas jornadas tan importantes para el pueblo uruguayo, decía, miren, yo lo que aprendí el 27 de junio, que escuché unos discursos maravillosos en el Senado, pero los que fueron a ocupar la fábrica y las universidades fue el pueblo uruguayo que lucha, que ese fue el que fue a defender. Ese es el que puso la piel por la democracia cuando había que ponerla. 9 años antes, en esa forja de la unidad social de nuestro pueblo, yendo a la CNT, construyendo en medio de complejidad de las distintas tendencias, momentos complejos. Y la unidad política del pueblo uruguayo es un poco hija del dolor. El año 68 fue un año dramático, no se pudo hacer el 1 de mayo, fue brutalmente reprimido. Por procedimiento policial agresivo. En junio hubo estudiantes heridos por primera vez. Y en agosto muere Liberarse. Y la muerte de Liberarse fue de alguna forma la fecha de fundación del Frente Amplio, porque los sectores progresistas de los partidos tradicionales que integraban el gobierno de aquella época lo abandonan. Y no solamente abandonan el gobierno, sino que empiezan a militar con los partidos de izquierda en los comités por las libertades en los barrios. El 12 de agosto es herido Liber, el
el 13 ya hubo movilizaciones, el 14 al final muere en el Hospital del Pueblo, en el Clínica, no podía ser en otro lugar. A las pocas semanas siguen habiendo estudiantes muertos en Uruguay. Hay historias ahí muy conmovedoras. Hugo de los Santos cae herido y Susana sale con una bandera blanca, a puro coraje, a socorrer al compañero que estaba herido y muere ahí. También estudiante de la IEC, aparte de universitaria, y en el marco de ese dolor se forja la herramienta de unidad de los pueblos, en una perspectiva, cambios para la paz, paz para los cambios. Las dos cosas juntas. Para que haya paz tiene que haber cambios sociales con justicia social, pero es en paz el camino. La izquierda defendió esa bandera, esa perspectiva estratégica. Y organizó pueblo en esa perspectiva estratégica no porque le faltara coraje, porque si algo demostró la izquierda uruguaya fue coraje para estar 12 años enfrentando al fascismo acá en la clandestinidad. Le sobró coraje a la izquierda uruguaya, pero firmeza estratégica. De tratar de conducir al pueblo uruguayo por el camino menos doloroso de los caminos posibles. Lucha de masa, organización, forja de la unidad. Convencer a la parte del pueblo que no se había podido convencer, luchar. Y nosotros somos parte de esa historia, el protagonista nuestro por todos lados. No solo por Liber, por Hugo, Susana. Se puede hablar del movimiento universitario sin reconocer a figuras de la talla del ingeniero Macera. Es que se puede hablar de la cultura sin reconocer a Del Chiopo o a Citarrosa. Es que se puede, o a Peloduro, poco después Paco Espínola con aquel discurso memorable, alguien que fue de raíz blanca, después forjador de la 1001 y que recibió el carné poco antes con ese mensaje de que hay que hacer algo más que amarlos a los hombres. A Gerardo Cuesta, a tantos, Agustín Pedrosa, a tantos militantes del campo popular. Único, no, con otros compañeros valiosísimos la izquierda. La perspectiva de la unidad de la izquierda no es distinguirse, al contrario, es reconocerse. Y con los años empezamos a reconocernos unos a otros. Porque cuando llegó la hora de los hornos y hubo que enfrentar a la dictadura, poco le preocupó a la dictadura que había del otro lado. Y tragó todas las libertades. Y también ahí hay experiencias de lucha política y social que son memorables. Que son memorables. Hoy cuando nos afiliamos a un sindicato, a cualquier sindicato, tenemos que sentir el honor de que en el año 73, en plena dictadura y con los sindicalistas, las principales dirigentes sindicales presos o proscritos, y en medio de una campaña furiosa de la dictadura por forjar sindicatos alternativos, la clase obrera uruguaya decidió afiliarse nuevamente a los sindicatos de la CNT en esas condiciones tan difíciles. Y el trabajador que no lo sepa tiene que saberlo. Lo mismo pasó en la FEU unos meses después, y se resistió, y se organizó, y se luchó. Yo me pegué una recorrida por las dos placas. Las dos no tocan, la del cuartel, porque Batalla era un albañil. Es la primera vez que el Parlamento reconoce la existencia de tortura en la historia del Uruguay. Y la de las gurisas porque, o sea, Marisa la conozco hace más de 25 años y milité con Liliana también muchos años en el PCNT. Y el horror tiene rostros. Muchas veces cuando ubicamos la discusión política de la larga peripecia del pueblo uruguayo que tuvo que enfrentar lo que tuvo que enfrentar, una dura dictadura para organizar un ajuste, porque no hay que olvidar que se recortaron las libertades democráticas, pero se recortaron las libertades democráticas para recortar el salario real a la mitad. Y hubo un comité coordinador de apoyo a la dictadura donde participaban las principales gremiales empresariales, también aquellas que se habían fundado 70, 80 años antes, para detener las reformas del primer vallismo. Recordar la historia del pueblo uruguayo y de su lucha nos tiene que ayudar a valorar qué es lo que estamos defendiendo hoy. ¿Por qué es que hoy estamos tan preocupados, compañeros y compañeras? Por varias cosas. En primer lugar, las fuerzas políticas y sociales que nacieron de las luchas contra la dictadura en América Latina y las luchas contra el neoliberalismo en los 90, logramos conquistar el timón del Estado.
Y vivimos unos años, una primavera, donde un obrero metalúrgico asumía la presidencia del Brasil. Dirigente indígena en Bolivia, se da el fenómeno de Correa. Lugo en Paraguay, el Frente Amplio por fin llegaba. Y de golpe América Latina volvía a recuperar la centralidad del Estado y de las políticas públicas. Contra la mirada dominante de los 90. Y en esos años salieron 72 millones de latinoamericanos de la pobreza. Tuvimos errores, cómo no. Y algunos importantes. Y de muchos de esos tenemos que aprender. Nos faltaron hacer cosas un montón. Un montón. Ahora, las cosas que le faltaron hacer al PT, y vaya si le faltaron, se resuelven con Temer o Bolsonaro. Las cosas que nos faltaron en Paraguay, las cosas que nos faltaron en Ecuador, las cosas que nos faltaron, se resuelven con la restauración durísima de los sectores del poder. Al contrario, compañero. ¿Alguien piensa que las carencias que el Frente Amplio tiene y nuestros gobiernos han tenido en estos 13 años de las cosas que no hemos logrado aún resolver? Y nos faltan por resolver y tenemos que poner en la agenda. ¿Se van a resolver de un gobierno que surja de esa mezcla que es como un Frankenstein entre el Nobel, la Sanguinetti y el herrerismo entreverado? No, compañeros y compañeras, no. No, porque tenemos que tener la capacidad de reflexión. Tenemos una agenda pendiente con el feminismo, tenemos. Tenemos todavía una agenda pendiente con lo laboral, tenemos. Tenemos una agenda pendiente en materia de justicia social, todavía nos falta. Ahora, ¿de dónde va a venir la solución? Del retroceso bestial de lo que nos ha costado avanzar, a veces a los empujones, milímetro por milímetro, a veces a un ritmo más lento del que queremos, mucha. Entonces estamos en un momento para estar preocupados. ¿Por qué? Porque los procesos políticos en la región, nosotros mismos que hace 11, 12 años atrás estábamos festejando en Mar del Plata que la tesis aquella de unidad de pueblos y gobiernos había derrotado al ALCA y venía logrando niveles de coordinación y de integración. Hoy mirás para el costado y tenés a Piñera en Chile y tenés a Macri en la Argentina y Bolsonaro y Benítez en Paraguay o sea, se nos inundó el barrio de gobiernos neoliberales. Eso ya sería malo. Pero es peor ahí, porque no solo se nos inundó de gobiernos neoliberales, sino que los pueblos y sus organizaciones no lograron resistir las políticas. No lograron resistir. Esto es, se aplicó una reforma laboral en Brasil y se aplicó nomás. No es que se pudo detener con las luchas populares. Se cerró el Ministerio de Trabajo y se cerró nomás. Hace un par de semanas se cerró el de equidad racial en Brasil, el país con mayor racismo de América Latina, porque hubo 300 años de esclavitud en Brasil y esa herencia no se saca de un plumazo. Y se sacó nomás. ¿Por qué? Porque había parte de la gente que estaba indignada con que hubiera cupo para los negros en la universidad. Entonces, si vos tenés una política que multiplica las posibilidades para un sector vulnerable, pero la gente está en contra, terminás marchando. Y porque había un montón de gente que estaba en contra del plan hambre cero y del plan no sé qué, porque eso era alimentar a los vagos. ¿Alguien piensa que esas cosas acá no nos están pasando en la cabeza de muchos de nuestro pueblo, de gente trabajador? ¿Y qué hacemos? ¿Enojarnos? Bueno, sí, está bien, nos tenemos que enojar, pero solo enojarnos. No alcanza con enojarnos, hay que organizarse, tener plan, tener paciencia, tener propuesta y militar. Luchar para cambiar lo que tiene que cambiarse. No esperemos un single salvador para que último momento resuelva lo que solamente se resuelve con protagonismo popular y lucha. Lucha, con convicción. Y la convicción solo surge de la necesidad. Es necesario que el pueblo uruguayo se defienda. Compañeros y compañeras, miremos lo que está pasando en la región. Una reforma laboral que dice que la mujer embarazada puede trabajar en condiciones de insalubridad. Sigo en Brasil, 20 años de congelamiento de la inversión pública social. O sea, este poco tiempo de la derecha en el gobierno nos hace ver que con todas las limitaciones, las dificultades, las inconsistencias y los problemas que haya tenido el PT, no es comparable aún en cualquiera de las más críticas que quieramos hacer, más fina. Y vaya si tuvo dificultades con el escenario que se abre después de la restauración neoliberal. La Argentina acaba de votar en Jujuy y tendría que indignarnos
que los niños pueden trabajar de los 10 años en las tabacaleras. ¿Cómo se puede llegar a tanto? O sea, ¿cómo es posible que se llegue a tanto? A decir, miren, ¿saben qué? Ahora esto lo hago legal. Lo venía promoviendo, ahora lo hago legal. El debate, además, en la provincia fue una cosa increíble. Increíble. Demostrarnos hasta qué punto podemos retroceder. Paraguay nos visitó la ministra de Industria hace unos 15, 20 días atrás, orgullosa de que paga salarios de hambre. Entonces Paraguay más es bárbaro. ¿Por qué? Porque los costos salariales son bajísimos. Y te pones a estudiar y sí, es la medalla de oro Paraguay. La medalla de oro. La mitad de los trabajadores y trabajadoras en Paraguay no cobran el salario mínimo nacional. Un récord. Entonces yo cuando la calle después este año visitó Paraguay y dijo, ¿qué país que avanza? Digo, ¿qué vio? Yo sé que no tiene demasiadas luces, pero ¿qué vio? O sea, ¿qué parte del Paraguay recorrió? O sea, seguramente avanzan los sectores de los grandes grupos económicos que están sangrando a la inmensa mayoría del pueblo paraguay. ¿Pero alguien puede enorgullecerse de un país que está en el mapa del hambre colocado a la cabeza de toda América del Sur? Entonces la primera situación es que tenemos que enfrentar un panorama regional complicado, porque a muchas de esas empresas que están en Brasil, en Paraguay, en la Argentina, están acá. Y por eso tienen el lío que tienen los compañeros del pool este año, que hubo una reestructura para echar 60 para afuera, acá a la vuelta nomás. El mismo año que bate récord la venta de carne. Porque el grupo Minerva, que es dueño del pool y dueño del frigorífico Carrasco y del frigorífico Canelones, es dueño de la mitad de la faena en Paraguay, donde pagan $150 por mes. Entonces les conviene aplicar el ajuste. No es un tema intencional de que hay que ser experto en geopolítica, no. Está acá el grupo Marfí, que es una de las cadenas frigoríficas más grandes del mundo y compró una parte de una cadena norteamericana. Es dueño de una cuarta parte de la faena acá y tiene el frigorífico La Caballada cerrado hoy para discutir rebaja salarial en Salto con 600 compañeros. O sea, no es que tenemos el pronóstico de que vamos a tener lío. La huelga de hambre que tuvimos de compañeros del gas fue porque la Petrobras cambió a partir de que salió el PT y vino a reventar todos los derechos laborales de los trabajadores. Y el retiro de la Asociación Rural y la Federación Rural de la negociación colectiva este año tiene que ver con que muchas empresas tienen inversiones en la Argentina y en la Argentina está jodido para los trabajadores. La inflación este año un 50%, tuvieron un aumento de un 15%, perdieron ahí un tercio del salario, un 33% de pobreza, acá tenemos un 7%, saquemos cuenta de lo que está pasando en la Argentina. Ahora, para el sector agroexportador, que paga un salario en dólares porque el dólar pasó de día a 40 mangos, que es menos la mitad de lo que pagaba antes, quiere tatuarse a Macri acá. En el pecho y en la espalda, está festejando una euforia, está haciendo plata carretilla. Y ese mismo sector que está haciendo plata carretilla, porque en la Argentina se aplicó la plataforma que algunos ruralistas querían aplicar acá, este año va a haber de vuelta movilizaciones. Hay que preguntar un poco, ¿no? El sector agropecuario creció económicamente este año, 1 punto y pico. Al arranque del año nos decían que iban a perder 9.000 millones. Bueno, ¿quién te hace los números? ¿Talvi? O sea, tenemos que dar una discusión ahí en términos de... No puede ser que nos lleven puesto una vez y otra también. Claro, tenemos un problema, que es la economía de mercado. Los que crecen son los grandes. Y el chico queda para atrás. Ahora, el problema que tenemos, que el chico que queda para atrás, que es el que tenemos que echarle una mano al pequeño productor familiar, que pasa todo el día reventándose el alma, nos lo han ganado para el otro lado. Y el pequeño productor defiende la plataforma del grande. Y no se da cuenta que con la del grande va a marchar él. Y cuando aplicamos una política diferenciada para el chico, sale el chico y dice, no, para el grande. Y entreverado algún trabajador rural que va a la marcha que dice que hay que bajar el salario. ¿Qué quiero decir, compañero y compañera? No alcanza con que técnicamente sea correcta la propuesta de la izquierda. La batalla última está con que la sociedad la entienda. Y para que la sociedad la entienda hay que hacer política, y hacer política salir a organizar, discutir, convencer, organizar. Y también sentir, valorar. Y en esta sociedad más difícil, porque está toda fragmentada, lo inmediato, y ya, y esto. Y nos cuesta construir valores de solidaridad. Recuerden, hace unos años teníamos un
un candidato que tenía un jingle que decía somos hoy, ahora, rebelde y conquistador. No, somos rebelde y solidario. Somos rebelde. La rebeldía para nosotros es pensar en el que está más embromado. No es pasar por arriba del otro. Y tenemos ahí una batalla que no solamente está en el terreno electoral, ni siquiera principalmente en el terreno electoral. Una parte importante en el terreno político, pero también está una batalla desde la ética. Queremos un Uruguay sin postergados, sin exclusiones. Queremos defender ese Uruguay. Porque no nos olvidamos. No nos alcanzan las políticas sociales. Algunas llegan tarde, a otras le faltan tal cosa. Pero compañero, ¿a dónde iba a golpear la mujer que tenía 5 gurises y andaba sola en el 2003-2004? ¿Cuál era la puerta que tenía para golpear? Ninguna. No queremos volver al Uruguay donde no haya ninguna puerta para golpear para el que esté más vulnerado. Ahí, este año parece claro que hay sectores importantes del poder que han salido del armario. Un año complejo, que el movimiento ruralista, que te vandalizan sitios de la memoria, que sectores vinculados a las Fuerzas Armadas en política, que el otro impresentable que va a festejar el triunfo de Bolsonaro a la frontera, un candidato en Salto que sale a decir plomo les voy a dar, que revientan a palo una mujer trans, que revientan a palo un trabajador. Bueno, otro ejemplo con el tema de la diversidad, ¿no? Si habremos aprendido de la izquierda, yo en el 87 la izquierda que recuerdo era maravillosa, pero no vayas a invitar al comité a una mujer trans porque tiene un problema, era mala imagen. Y aprendimos gracias a los movimientos sociales que nos educaron. Cuando le cuento esto a mi hija me mira como diciendo, usted está en una caverna, mi hijo, ¿dónde se crió? O sea, algunos de los cambios culturales los fuimos aprendiendo de los movimientos sociales que nos ayudaron a entender. Y eso es parte de lo que queremos discutir hoy. No para hacernos, no para marcar perfil, compañero, la izquierda no se construye ninguna victoria marcando perfil. Para hacernos preguntas juntos, para trazar estrategias juntos, entre todos los compañeros y las compañeras, no importa si votan al Pelado, a Carolina o a Mario. De los desafíos que tenemos para construir la unidad política y social que se necesita para la victoria, porque creemos que se puede la victoria, pero además es necesaria la victoria. No en el sentido de la victoria del frente, la victoria del pueblo uruguayo en condiciones complejas como las que vamos a tener que enfrentar, porque este año demuestra, de punta a punta, el juicio del Estado, me decía Gabriel recién, de algunas grandes corporaciones por lo que fue la ley de medios esta semana. Las 400.000 firmas casi juntadas para militarizar la sociedad, para allanamiento nocturno, ofreciendo una respuesta demagógica a un problema que existe y que hay que abordarlo, pero no abordarlo desde ahí. Hay que abordarlo integralmente. Los 10 países con menos índice de criminalidad son los países con más acceso a la cultura y más justicia social. No hay discusión en esto, a salvo acá, porque precisan el miedo. Nosotros tenemos que ser los primeros solidarios con el que sufre víctima de un delito, pero la violencia en la sociedad no es solamente el crimen organizado el que hay que combatir. Pero no es solamente el crimen organizado. Porque, a ver, las más de 30.000 denuncias que hubo el año pasado por violencia doméstica no fue el crimen organizado. Y que 2 de cada 3 niños en Uruguay sufran violencia en los hogares, según UNICEF, no es crimen organizado. Hay manifestaciones de la violencia en la sociedad que hay que abordarlas en toda la complejidad. Y eso es integración social, por eso campaña enorme desde el punto de vista de la vivienda para barrios integrados. Y eso es educación, por eso beca para los gurises más vulnerados para que puedan completar trayectoria educativa, porque 9 de cada 10 gurises que están presos no terminaron ciclo básico. Ahí se discute la seguridad. Acá hay una, creo que la 64, hay 22 escuelas artísticas en el Uruguay para que los niños puedan acceder de manera gratuita. Yo vivía cerca de una, entonces podían ir mis gurises ahí. Pero todavía para la mayoría de los gurises, tener derecho a la expresión artística, falta mucho. ¿Será que no podemos hacer una docena de escuelas en los barrios más carenciados para que los gurises más vulnerados sean los que tengan el mejor derecho desde el punto de vista de la educación y el acceso a las artes, a la música, al teatro? Estamos hablando de seguridad, sí, la violencia también tiene que ver con eso. Con que construimos social y políticamente políticas que permitan la inclusión, tirar piolas, en toda la línea tirar piolas.
Y cuando avanzás en esa dirección lo estás sacando de la ronda de las bocas y de esto. Hay toda una batalla para dar en todos los planos posibles, organizando pueblos en los lugares. Pero bueno, compañeros, una segunda consideración. Primera, el mapa está complicado y hay sectores en el poder que parecen dispuestos a hacer lo posible y lo imposible. No solamente para que el frente no llegue al gobierno. Si llega al gobierno, igual hacer la vida imposible. No está de más prepararnos para ese escenario, donde la tensión sea más dura de un cuarto gobierno que los anteriores, porque están envalentonados por lo que pasa en el barrio. Esta propuesta de privatizar ANCAP tiene que ver con eso y otras. Y en nuestra opinión, para enfrentar ese proceso precisamos una articulación distinta entre la izquierda y los movimientos sociales. Distinta. Es una paradoja que los movimientos sociales hoy, hay un feminismo como nunca antes hubo de fuerte, el movimiento sindical se multiplicó por 4. El movimiento de la diversidad tiene más potencia que nunca. El movimiento de derechos humanos hoy es a escala nacional cuando antes era solo metropolitano. Y en cambio la izquierda estamos más flacos. Y los partidos de izquierda sobre todo estamos más débiles que antes, con menos cuadro, con menos capacidad de iniciativa, con menos llegada a los lugares. No solamente en la cantidad de compañeros, sino en la calidad de nuestro trabajo militante. Y hay una parte de nosotros que nos fue ganando la idea que ser militante de izquierda es ser analista político, parecemos de Garcés. Estamos y reflexionamos las encuestas y miramos esto. No, compañero. Ahí hay que sacudir también la modorra. La militancia de izquierda más que nunca hoy tiene que ser en el barrio, en la fábrica, en la universidad, en la cultura, en el mano a mano. No estoy descuidando que las redes hoy son importantes, sí, hay una forma de comunicación distinta. Pero hay compañeros que no precisan que le mandemos me gusta por las redes, precisa que lo vayamos a buscar, le demos un abrazo y empecemos a convocarlos de vuelta a luchar contra nosotros porque los precisamos, compañeros y compañeras de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un balance nos faltan cosas. Y hay que comprometerse con los salarios que están bajos todavía de 15.000 pesos, pero la derecha tenía salario de 1.200 mangos, no alcanzaba a pagar 4 garrafas de gas. Y nos duele que los rurales han quedado sin convenio colectivo, pero antes no tenía derecho al convenio colectivo nadie y no había tampoco 8 horas para el trabajador rural. Y nos duele la circunstancia que tenemos todavía de vulnerabilidad social, pero la forma de resolver la vulnerabilidad social no es agarrándosela contra los pobres. Y nos duele cuando tenemos problemas, pero no nos olvidamos que acá el Banco República estaba fundido, que para tener un préstamo en Uruguay tenías que tener tarjetita, que para tener una vivienda del banco hipotecario había que tener tarjetita, que para ingresar al Estado había que tener tarjetita, que para cualquiera de las cosas que tenía había que tener tarjetita. Y ¿saben una cosa, compañero y compañera? Acá hubo 81.000 uruguayos que se operaron de los ojos gracias a la solidaridad cubana y que enfrentamos a los oftalmólogos. Ninguno tuvo que buscar una tarjetita para ningún dirigente político. Y acá hay 6.000, sobre todo mujeres que están trabajando en cooperativas sociales que armó el MIDE. Ninguna tuvo que buscar una tarjetita en un comité para armar la cooperativa. Y todavía hay una diferencia desde el punto de vista de los cambios políticos sociales. Nos falta en educación, te preguntan educación. Y es cierto que nos falta en educación. Nos falta todavía. Nos falta más presupuesto. Yo creo que tienen razón los que reclaman más presupuesto educativo. Tienen razón. Es una clave el presupuesto educativo. Ahora, lo que no nos pueden venir a hablar de educación son los que tenían un presupuesto miserable en el año 2004. 800 gurises por año entraban a la universidad en el interior. Hoy entran 3.600. Y ustedes tienen acá, que antes no había ni de canto posibilidad de centralización universitaria. 4.000 gurises por año se graduaban en la universidad, o se gradúan 7.000. No es lo mismo. Hubo toda la vida boleto estudiantil gratuito. Hubo toda la vida plan Ceibal. El salario de los maestros y los profesores está igual que lo que estaba antes. Yo soy de los primeros en discutir que tenemos que avanzar, compañeros. Los primeros que tenemos que avanzar. Pero la única forma de avanzar es reconociendo los avances. El cambio en la matriz energética se hubiera dado si hubiéramos vendido las empresas públicas. Se hubiera dado de la mano del mercado. La posibilidad de acceso a fibra óptica a los hogares más vulnerados. Se hubiera dado si fuera el mercado el que guiaba el tema de las telecomunicaciones. A los que querían vender las empresas públicas
hoy son los expertos de dónde debía estar la tarifa. Y si las empresas públicas fueran privadas, ¿en dónde estaríamos nosotros definiendo en qué está la tarifa de algo? Es que no tendríamos que preguntarle a los que hoy nos prometen, nos plantean y nos dicen y de golpe son los campeones de la gestión. Miren, hasta en los que tenemos dificultad, hay apenas un 30% de gurises que terminan secundaria. Si va a los 22 años, un 40%. Y ahí tenemos un problema. Y tenemos que discutir. Ahora, una cosa que nosotros tengamos que discutir para pelear cómo mejoramos. Está bien. Y yo creo que hay que becar a los estudiantes, por lo menos los más vulnerados. Ahora, en el año 2004 apenas 1 de cada 5 de los menores de 20 años terminaba secundaria. Entonces lo que no está bueno, que nos vengan a agarrar de pinta los que cuando conducieron al país llevaron al desastre, el Banco República fundido en el 2004, el hipotecario ni hablar. Pero también tenemos que hacer balance. Nos faltan derechos humanos, por más que se está avanzando en las últimas semanas, en algunos casos que estaban complicados. Pero lo que nos falta duele. Ahora, hubiéramos entrado en los cuarteles si no ganaba el Frente Amplio, tendríamos a placa de la memoria acá, hubiera alguno de los principales responsables procesados, hubiera búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos. O sea, lo que nos falta de derechos humanos va a venir de la mano de la restauración neoliberal. Y ahí tenemos que ser capaces de colocar con la mayor claridad posible esa discusión. Justo viene bien. Nosotros estamos haciendo una campaña austera. Dentro de la campaña austera tenemos las nuevas tecnologías nos llevaron una planillita con firman adherente para la campaña para poder estar comunicados. Una cosa que estamos en la frontera de la tecnología. Pero como no vamos a tener un mango, y esto después se va a resolver con voto, queremos tener forma de comunicarnos con los compañeros de un lado a otro. Y como además una campaña que va a tener un montón de emboscadas éticas, de todos los colores, porque la derecha necesita que la política se aleje de la gente para poder aplicar medidas antipopulares, y nosotros al revés, precisamos que la política se acerque al pueblo para poder ensanchar derechos populares, y ahí una diferencia metodológica principal. Entonces ya estamos pronto ahora, esta campaña está ganada casi. Compañeros y compañeras, el homenaje al aniversario del partido tiene que ver con eso. Aprendimos los comunistas, ¿no? De un día para otro, con los años, de que ser comunista en Uruguay era defender la patria. Y por eso, primero que nada, éramos uruguayos. Y que ser comunista en Uruguay era defender la creación más maravillosa del pueblo uruguayo, hacer Frente Amplista. Y sentimos los dolores y los problemas del Frente Amplio como propio. Cuando criticamos al Frente Amplio, lo hacemos con dolor, con sentido de pertenencia, es también nuestra herramienta. No nos sentimos más frente amplista que ningún compañero, pero tampoco nos sentimos menos frente amplista que ningún compañero. Y estamos en ese barco que el pueblo uruguayo tiene para llevar a puerto un cuarto gobierno. Y defendemos nuestras ideas. Y hace unos meses estamos colocando algunas de estas cosas. Preparémonos para el grado de confrontación que pueda haber. Inundado de neoliberalismo, un cuarto gobierno va a estar sometido a presiones muy duras. Muy duras. Toda la construcción del respaldo popular es una necesidad estratégica en sí mismo. No vamos a poder avanzar en materia de vivienda por más que el programa tenga escrito duplicar la inversión en vivienda si no tenemos amplio respaldo popular para tomar las medidas que conquisten y construyan esos recursos. No vamos a poder avanzar en materia de atención a las políticas sociales si no logramos un amplio respaldo. En las cosas que nos faltan de salud, o alguien piensa que lo que nos falta de salud es sin conflicto. Que vamos a resolver el lío que tenemos hoy con los anestésicos quirúrgicos, que en mi opinión hay que hacer lo mismo que hicimos con los oftalmólogos en un momento. Hay que garantizar el derecho a la salud de nuestro pueblo. Porque hay cosas que no se toleran más, como salario de 2 millones de pesos en las mutualistas privadas que hoy están financiadas por cápitas públicas, pero va a ser sencillo resolver. Los problemas de la vivienda y la integración urbana y el derecho a la ciudad. ¿Alguien piensa que lo vamos a resolver sin resistencia? Con los sectores inmobiliarios que lucran y sacan millonadas con lo que se llama la crisis urbana, que es la expulsión del pobre para afuera para generar que el precio del metro cuadrado se multiplique. Y esas medidas se pueden tomar sin respaldo popular. Y en la batalla cultural, compañeros y compañeras, estamos teniendo problemas. Miren,
En el año 96 hubo una encuesta acerca de cómo mirábamos los uruguayos las políticas sociales. Y 8 de cada 10 uruguayos opinó que era necesario incrementar la participación del Estado en políticas sociales. Y gobernaba Sanguinetti. Pero la mayoría de los uruguayos entendíamos que había que atender más. Hace un par de años se hizo una encuesta parecida y nos dio al revés. 6 de cada 10 uruguayos creen que lo que se está invirtiendo en políticas sociales es mucho. Y gobernamos nosotros. Está mal que hayamos incrementado la inversión pública social. ¿Qué va a estar mal? Una seña de identidad. Pero si acompañado a la política no se va ganando el alma de nuestro pueblo para ser más solidario, no va a haber un Uruguay más solidario si no hay uruguayos más solidarios. Y esa batalla cultural es una batalla de la política, de lo nuevo, de cómo se forja lo nuevo, de otros sentidos de identidad. En última, ser militante de izquierda pasa en pensar que solo uno puede vivir y ser feliz y los demás también lo son. No es una noción tan complicada, pero a veces eso tan complicado nos lleva toda la vida a lucharlo. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros creemos que la batalla política que se abre para el gobierno, pero para después del gobierno, tiene como un centro el electoral, pero no es solo el electoral, no es un problema de candidatos. No hay candidato mágico que pueda resolver por sí solo problemas que son para el conjunto de nuestro pueblo. Entonces, gane quien gane la elección interna. Ya aprovecho, supongamos, 1 de marzo del 2020, asume Andrade la presidencia de la República. Y yo voy a pedir que el fotógrafo que anda por ahí le saque una foto a Trobo para ver la cara ese día y ponerme un póster. Ahora, va a asumir Andrade, ¿y cómo va a asumir? Y de octubre para adelante o noviembre sea el momento, con una campaña feroz de los medios de comunicación para que haga una política salarial contrativa. Y fíjense que este muchacho Andrade ganó diciendo hay que atender los salarios más bajos. Pero va a enfrentar una campaña feroz de que la política salarial sea de achique. Y una campaña feroz contra el gasto público social. Que nunca pasó mal, que nunca pasó hambre. Cuando hablas de inversión social, de mejorar la salud, esa que hace que hayamos pasado de tener una mortalidad infantil que se llevaba 700 gurises por año a una que se lleva menos de 300, le parece que es mucho siempre. Siempre le parece que está de más eso. Pero vamos con un discurso en la campaña que decimos hay que atender la inversión pública social, una campaña muy dura, muy fuerte para el recorte. De que la seguridad social tiene que nacer de un diálogo de seguridad social con presencia de los trabajadores, discutiendo derechos, discutiendo el tema del lucro de la seguridad social y otras yerbas, para que vaya un ensayo de recorte de derechos. Y por favor, para que en materia impositiva, que es mala palabra, pecado caminoso, el peor de todo, no vaya a mover la estructura tributaria en nada, ni siquiera en cosas que legalmente habría que hacer hace años, como la actualización del catastro rural. No van a encontrar un solo agrimensor o ingeniero agrónomo en Uruguay que no fundamente a favor de que esto es así, sea de izquierda, de derecha o del centro. Hace 50 años se elaboró el índice Coñá y ha evolucionado por debajo del costo real, el indicador con el que se ajusta. A la pena querer ajustarse, suena la cuchilla. Y no paga el pequeño ahí, no paga el pequeño. $1,500,000 tiene que tener por arriba del monto no imponible la propiedad rural, es el grande. A toda medida en materia de justicia social, política social. Entonces, si Andrade asume la presidencia ese 1 de marzo, que hacemos una fiesta recorrida, y no tiene respaldo popular atrás, van a naufragar. Entonces no importa el compañero que encabece. Tenemos compañeros maravillosos. Cualquiera de ellos. Somos una campaña electoral en la que vamos a ir invicto. No vamos a hablar mal ni de Carolina, ni de Mario, ni de Pelao, porque no se trata de eso. No es hacia adentro, es hacia afuera. Y no vale la pena sacarnos lasca entre nosotros cuando tenemos enfrente lo que tenemos enfrente, que está complicado. Y la unidad no puede ser retórica, es también una construcción concreta. Y bueno, estamos en medio de esa batalla. ¿Qué no nos puede pasar, compañeros? Lo que le pasó al cuarto gobierno de Dilma, que presionado por los sectores en el poder puso a un neoliberal en economía como Levy, lo acaba de poner Bolsonaro al frente del Bandes, a Levy, y aplicó un montón de medidas impopulares para dar señal a los mercados, para buscar la salida por ahí, para la gobernabilidad, y lo que le terminó pasando es que perdió respaldo popular y se la tragaron.
¿Qué pasó en Chile cuando se lo tragaron? Algunas experiencias nos demuestran que podemos perder con los nuestros y con nuestras banderas, pero la izquierda no puede perder sus banderas ni a su pueblo. Vamos a luchar con nuestro pueblo, organizando nuestro pueblo y sintiendo con él. Y esta perspectiva que terminó surgiendo después en candidatura, pero no como centro de la candidatura, al final, también tuvo que ver con eso. Que los compañeros, bueno, esta semana del espacio 6009, del Congreso Frente Amplista, del PDP, del espacio 567, del 20 de mayo, del Fidel y del Partido Comunista, intentaron rodear, por más que cada vez que me preguntan dicen candidato comunista, de punta a punta y no te dejan un margen. Y yo no tengo ninguna vergüenza, pero supongo que soy tan candidato Frente Amplista como los 4 compañeros que estamos acá, que nos votó el Congreso del Frente Amplio y estamos peleando por este Frente Amplio en pie de igualdad, para defender esa bandera que es una de las tantas que usó Artigas en esa revolución agraria. Pero es más, en el tweet, yo cuento esta anécdota porque me dio gracia. La periodista me pregunta, dice, Andrade, usted sí gana el 1 de marzo, ¿ya instala el comunismo en Uruguay? No, de golpe. Digo, no, voy a esperar un par de semanas, no se ponga tan nerviosa, que así la gente se va adaptando. Pero ahí hay una campaña a veces de Guerra Fría, vos decís, la Guerra Fría ya pasó, pero igual. Pero si volvés al 71 y los tanques y de coso para Rusia y no... ¡Pará! Pero bueno, de última, vamos a intentar pelear hablando del trabajo, hablando del salario, hablando de la educación, hablando del desarrollo productivo, hablando de la vivienda, hablando de la cultura. La izquierda tiene que tratar de poner propuestas que la gente entienda. Es por esa escuela. Es por esos gurises que están mal, es por ese que no tiene trabajo, es para mejorar la atención de salud pública. Tiene que transformar la política bien en una cosa capilar. Ahí está la batalla principal nuestra. Para un calogro y colocando esperanza hacia adelante. Pero tampoco nos... Al contrario, no nos avergüenza la tradición de la que somos parte, porque sería avergonzarnos de los compañeros que fueron a la 20 a rodear a Mendiola, que estaba solo esa noche tan trágica. No nos avergüenza. La flaca Ofelia tirada contra el piso de una bolsa alpillera diciendo arriba a los compañeros. No nos avergüenza Julia Arévalo entrando al Senado. ¿Qué nos va a avergonzar? No nos avergüenza Vasco Lazarra, que iba de overol y fue a pelear por la República Española con ese carné en el pecho. Ni Liber, ni Hugo, ni Susana, ni Rodney, ni Macera. No nos avergüenza esta tradición maravillosa de Paco Spínola. No nos avergüenza, al contrario, sino que sentimos mucho honor porque sentimos que es parte de una de las columnas vertebrales de la izquierda uruguaya, y ser de la izquierda uruguaya nos da una enorme alegría. Así que, compañeros y compañeras, ¿a qué los podemos convocar? A rompernos el alma. Ninguna batalla está ganada ni perdida de antemano, pero a rompernos el alma con nuestro pueblo para obtener una victoria popular y para seguir avanzando en democracia, camino a una sociedad más justa, más solidaria y más humana. Esas cosas valen la pena, siempre valieron la pena. Salud, compañeros, que viva el Frente Amplio, que viva el Partido Comunista.